A mí me gusta Pisístrato. Sin Pisístrato, Atenas no hubiese llegado a ser lo que fue. Porque sí que es verdad que se lo hizo muchas veces por interés propio, pero joder, también ayudó a crecer a la ciudad. De hecho, la mayor parte de los testimonios de la antigüedad que nos han llegado son favorables con las obras de la tiranía. Tucídides, Heródoto, Aristóteles. Salve Quirites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Porus, tu taberna de divulgación de historia antigua en general, historia greco-romana en particular. Y hoy sí, con todas las letras, podemos decir que es historia greco-romana. Porque vamos a... Bueno, ahora habéis visto ya al invitado, a nuestro ilustre invitado que ha venido a visitarnos por fin, otra vez. Todo hay que decir que hemos cumplido nuestra palabra, le hemos conseguido dar un poquito más de continuidad a nuestra querida saga de Atenas. Y nada, vamos a viajar a la antigua Grecia pues para proseguir esa gran historia. Y bueno, no espero más y doy paso a nuestro queridísimo invitado. Jota, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues Jaire, y buenas tardes. Nada, un placer estar aquí otra vez contigo en tu famosa taberna y con muchas ganas de sentarme y tomar un muslum como es debido aquí tranquilamente, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que esta vez nos hemos desplazado. La gente no sabe que ahora no estamos en nuestra querida taberna del Vicus Toscus. Nos hemos trasladado a una delegación allí en el puerto del Pireo, que ha abierto un pequeño puesto que te da las llaves para que lo frecuentes tú, ¿no? Para que lo regentes tú, para que podamos expandirnos, ¿no?, a través del imperio. Y claro, y desde allí, ¿no? ¿Qué mejor sitio para tratar los asuntos de nuestra querida Atenas, ¿no? Que en el puerto mercantil y militar de esta ciudad-estado. La taberna del Pireo, ¿no? Algo así. Bueno, no, no lo cojo porque creo que estaba cogido, pero Ah, sí, sería, no lo sé. no sé, habrá que poner otro nombre. Bueno, Yo qué sé. algo pensaremos. Así, la taberna de Chuza, ¿no? La de Chuza. Pues nada, pues lo que comentaba, ¿no? Lo que comentaba por encima. Que prometimos darle continuidad a esta saga y bueno, al final hemos conseguido cuadrar y no hemos tenido que esperar 9 meses para hacer el próximo, el próximo capítulo. Como la última vez. Pues nada, seguimos la historia de Atenas, lo dejamos en el bueno de Solón, que hizo un intento de poner orden en la polis. Para recordar mejor, la ciudad de Atenas en ese momento estaba sufriendo las convulsiones sociales y políticas características lo que conocemos, ¿no?, como el arcaísmo griego, ¿no? En el que varias ciudades-estado, pues para poder solucionar esos problemas, pues mandaron a la gente que les sobraba, entre comillas, o no tan entre comillas, los mandaban a fundar colonias, que eso fue esa explosión demográfica que causó que los griegos se asentaran por gran parte del Mediterráneo. Y vemos pues que en Atenas que esa no fue la solución y la solución pasó pues por básicamente pues cambiar su sistema político para intentar buscar un equilibrio, ¿no?, entre las clases sociales. Aquí el bueno del legislador Solón pues creó esas reformas sospechosamente parecidas a las del rey Servio Tulio. Aquí entra un poco el juego de quién vino antes, el huevo o la gallina. ¿Quién copiaría a quién? Yo tengo, yo tengo mi tesis. Pero bueno, y volviendo un poco al hilo de lo que hemos dejado para prepararnos para continuar, que pasa ya un tiempecito desde el último episodio. Pues vemos que ese experimento de al final distribuir a la sociedad por clases y tal, pues vemos, y de codificar las leyes, de ponerlas por escrito, vemos que trajo cierta estabilidad, pero que no fue al final la solución final. Y para eso J nos va a narrar el advenimiento de estas figuras en las que vamos a basar el programa de hoy, principalmente en el bueno de Pisístrato y también un poco en su continuación, ¿no? Sus Pisistratos 2.0 y 2. Y 2.1, 2.12, que son Hipias e Hiparco, y que fueron determinantes y claves para el desarrollo de la historia de Atenas.
Sí, conocidos como la dinastía Pisistrátida. En fin, yo creo que, bueno, todos más o menos sabemos qué es un tirano, qué se conoce por tirano, pero para empezar, pues podemos decir efectivamente que las reformas que llevó a cabo nuestro amigo Solón en muchas ciudades, bueno, consiguieron en buena parte que la evolución de las sociedades, de la vida ciudadana, ¿no? Y en muchos casos llegaron a evitar incluso derramamientos de sangre, pero no pudieron solucionar absolutamente todos los problemas y el descontento entre estas ciudades, sobre todo en Atenas, que es la que estamos tratando hoy, el descontento siguió. Entonces, esta situación lo que llevó a que ocurriese en muchas ocasiones es que una persona se levantase y, ayudada por un ejército personal, un ejército pagado de su propio bolsillo, llegase a tomar el poder, normalmente ayudado por el pueblo, porque bueno, era una persona con bastante poder de oratoria, bastante poder de convicción y con un ejército a sus espaldas. Entonces, pues lo tenía bastante fácil para llegar a tomar el poder. A este tipo de persona que estamos describiendo es al que se llamó tirano. Claro, porque, Los, perdóname que te corte, porque en Grecia tenía una connotación bastante diferente a la actual, ¿no? sí, Actualmente digamos que es casi casi un insulto, ¿no? Es súper peyorativo. Pero en la antigüedad no tenía por qué ser algo necesariamente malo. claro, efectivamente, la palabra tirano en la antigüedad se podría usar como sinónimo de legislador o basileus, que el basileus ya hemos dicho en algunas ocasiones que era como una especie de rey. Y de hecho la palabra tirano no adquirió un carácter peyorativo hasta el siglo IV antes de la era común. Entonces aquí era pues una forma de denominar a una figura política, todavía no era algo malo. Ujú. O sea, ¿qué sería un tirano para un griego? Pues un tirano, pues lo que decimos, se puede ser como un señor o señora, ¿no? Que es una Una, palabra que proviene, una figura. sí, una figura, es lo que te iba a decir, justo que es una palabra que proviene seguramente, no se sabe con certeza, pero se cree que viene del sirio o del fenicio, ¿no? Entonces, ya te digo, puede ser señor, señora, el rey de turno. Ujú. Entonces luego llegó Tucídides, que sabes que para mí es como mi base de apoyo, ¿no? Quien llegó a la conclusión de que la tiranía apareció en Grecia en un momento en el que, bueno, la historia tenía unas características concretas que terminó asimilando la participación de los tiranos en el desarrollo económico de ciertas ciudades, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Lo vamos a decir un poco más fácil. Tucídides, igual que yo, piensa que la tiranía es un momento crucial en el desarrollo de las ciudades griegas, porque sin este momento del paso del tirano a la democracia nos hubiésemos perdido muchas cosas. Seguramente se hubiesen perdido lo que no querían hacer. Ujú. O sea, que podríamos resumir que el tirano es esa persona que proveniente de la aristocracia, ¿no? Pues se apoyaría en las bases populares pues para conseguir el poder, la gran mayoría mediante el uso de la fuerza, ¿no? Si te puedes costear un ejército privado o puedes apoyarte en diferentes partidarios y armarlos, pues puedes, digamos, forzar las instituciones para poder apoderarte de ellas. Sí, no. Ujú. Sí, no, porque ya te digo, como hemos dicho al principio, es que solía estar apoyado por el pueblo. Entonces, ¿hasta qué punto tenía que hacer uso de la fuerza? Sí que es verdad, si no tenía que hacer uso de la fuerza, porque tenía su propio ejército. Pero claro, yo es que creo que ahí hay cosas que nos estamos perdiendo, porque también ayudaron mucho a engrandecer sus ciudades, ayudaron, bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? Con la figura de Pisístrato sobre todo. Pero es que, claro, ya partimos con el hándicap de la palabra tirano. Entonces eso ya nos empieza a dar un concepto bastante chungo, ¿no?
pero yo creo que nos vamos a dar cuenta de que en esta, que yo creo Tirano, o sea, Tirano Pisístrato no fue tan malo. A ver, tuvo sus cosas, ¿no? Porque como siempre decimos, en esta época nadie era bueno, ni siquiera Trajano, que mira que le quiero con toda mi alma, ¿no? Pero también tenía lo suyo. Pero ya te digo, vamos a darnos cuenta de que no fue tan jodido todo. Vale, entonces, ¿de dónde sale Pisístrato? Vamos a empezar por el origen. Pues si te parece bien, antes de meternos con Pisístrato como tal, vamos a poner un poco en contexto el momento en el que nos encontramos. Así Perfecto. vamos siguiendo un orden cronológico. Pues mira, podemos decir que la tiranía empezó básicamente tras un periodo de perturbaciones, vamos a llamarle, en Atenas, en el que aparecieron tres grupos políticos. Vamos a decirlos así un poco por encima, ¿vale? Para situarlos, porque no soy yo muy amigo de los términos ni de... En fin, en primer lugar tenemos a los paralios, que eran los que habitaban en la costa, ¿vale? Sus principales... Normalmente sus propietarios eran habitantes con pequeños comercios, propietarios de pequeñas tierras, eran artesanos, eran marinos. Y aquí va a salir ya el primer nombre que luego vamos a tener bastante en cuenta, que va a ser bastante importante, que es Megacles. ¿Vale? Megacles era el líder de estos paralios. Y Megacles venía de la familia de los Almeónidas. ¿Vale? Estos dos nombres van a salir después, es importante que nos quedemos con ellos, o por lo menos que nos suenen. De hecho, Megacles ya se habla de él en la Primera Guerra Sagrada, en el año 549 antes de la era común, aparece ya siendo uno de los combatientes. No se explica mucho más de él, porque no se sabe muy bien cómo llegó a hacer la fortuna que hizo, pero la familia de los Almeónidas llegó a ser tan poderosa y tan importante que propio Clístenes de Sición llegó a acoger a Megacles como hijo de su hija Agariste. Entonces Como estamos... su marido, ¿puede ser? Que se casara con ella. Sí, 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 correcto, eso es. Claro, entonces estamos hablando de que el tirano de una ciudad, que era la ciudad de Sición, no confundir con el Clístenes que nos vamos a encontrar luego, ¿vale? Clístenes de Sición era otro tirano, otro hombre con bastante poder. ¿Y cómo sería Megacles para que le eligiese, como decimos, como esposo de su hija, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, el segundo grupo que nos encontramos aquí de los que hemos mencionado serían los Pedieos, que estos son los que habitan la llanura central del Ática, la parte de medio del continente griego, digámoslo así, ¿no? Y bueno, este grupo estaba formado por aristócratas, terratenientes y campesinos que se habían enriquecido. El líder de este grupo era Licurgo, también no lo encontraremos después porque es un nombre bastante importante, y pertenecía a la familia de los Eteobutadas, que era una de las familias más antiguas de todo el Ática. Y luego, por último, nos encontrábamos en estos grupos los diacríos, que eran los que vivían en las montañas, eran trabajadores, pastores, pequeños campesinos, jornaleros, y de aquí es de donde sale Pisístrato, de este último grupo, de los diacríos. Ujú. Y bueno, según creemos, bueno, creemos, a lo mejor es muy, muy pretencioso, ¿no? Entonces creemos, según creen los historiadores, ¿no? Antiguos, se cree que Pisístrato era originario de Braurión, perdón, y era hijo de Hipócrates. Este de Braurión es una aldea de la parte de la diacría, de los diacrios. Entonces, bueno, Pisístrato ya desde joven fue una persona bastante ambiciosa, ¿no? Que ya desde joven supo aprovechar la rivalidad que había siempre entre los otros dos primeros grupos que hemos mencionado antes, entre los paralios y los pedieos, perdón. Y claro, esto pues a él le daba la oportunidad de adquirir a él su propio prestigio, ¿no? En luchas contra Mégara, donde jugó un papel importante en el puerto de Nicea, y esto junto a su habilidad política y sus maquinaciones maquiavélicas muchas veces,
llegó a obtener el apoyo del demos, el apoyo del pueblo, ¿no? Que es lo que habíamos dicho antes. Y este pueblo, el propio pueblo, fue el que le concedió una guardia personal. ¿Y qué hizo con esta guardia personal? Pues se apoderó de la Acrópolis. Y fue cuando en el año entre el 561 y 560 antes de la era común fue cuando implantó la primera tiranía del Ática. ¿No? ¿Y cómo llegó el pueblo a darle este ejército a Pisístrato? Porque dice, si era tan válido, ¿no? Porque necesitaba, bueno, pues Heródoto nos dice que llegó Pisístrato un día y fingió que le atacaban en el ágora, ¿no? Y pobrecito de mí, soy Pisístrato, me quieren matar. Y bueno, pues como llegó ensangrentado, pues le dijo al pueblo, necesito una escolta. Y ahí le dieron su ejército, ¿no? Entonces, bueno, pero si nos paramos a verlo, fueron 3 veces las que Pisístrato llegó a imponer la tiranía, ¿eh? No una solo. Fueron 3. O sea, este es como, como MacArthur cuando le echan ahí de las Filipinas. Volveré y volvió. Pues este hombre volvió 3 veces. Sí, sí. No se Claro, rendía, ¿eh? Esto sí que es pero un ¿qué manual de significa que resistencia. volviese 3 veces? Que le jodieron los planes otras 3. Echaban de menos, por lo visto. ¿No? Porque menuda treta esta de fingir un atentado. Bueno, eso nos cuentan las fuentes, se cuenta Heródoto, ¿no? En este caso. ¿No? Eso de menuda jugada maestra de fingir que le han pegado para solicitar una escolta y con esa escolta lo primero que hace es subir a la Acrópolis y dice, ¡hala! Me adueño del Estado. ¡Qué Sí, sí, jugador! sí, no, es un poco una cerdada si lo piensas, pero está bien, está guay, ¿no? De decir, le has dado la vuelta a la situación, tío. No Uy, sé. noto cierta simpatía por este personaje. A mí me gusta mucho Pisístrato, te lo digo en serio, es un tío, me parece digno de admiración. Sí, el hombre supo jugar, la verdad que sí. Mira, ya nos ha dado aquí la primera declaración de intenciones. Sí, sí, totalmente, ya sabíamos dónde iba, o sea. Pues mira, si quieres nos metemos con la primera tiranía, podemos Perfecto. decir de ella que duró más o menos 6 años, ¿no? Y bueno, pese a respetar las instituciones y la legislación establecida antes de que él llegase, pues la verdad es que la suprimió. Esta legislación y estas instituciones las suprimió por otras 2 facciones políticas, las 2 que hemos hablado antes, ¿no? De los... ¿Qué le pasa? ¿Me escuchas bien? Sí, No sí, sé, perfecto, hay un perfecto. cartel de micrófono. Vale, perdón, es que me ha salido justo un cartel de que no se me oía en el Ah, micrófono y me había preocupado. típicos problemas técnicos. Estábamos diciendo que la primera tiranía, que a pesar de respetar las instituciones y funcionar con la inercia de los años anteriores, vemos que los otros 2 grupos, eh, voy a recordarlos que estos nombres en griego tienen su aquel, ¿no? Los peideos y los paralios. Los paralios, eso. No les iba bien Pisístrato y básicamente pues los pulsaron de su tiranía conseguida de una forma un poco Sí. peculiar. De hecho, aquí ya no le ostraquizaron porque todavía no estaban aquí las ostracantes moda, ¿no? Pero bueno, aquí ya sufrió su primer exilio, ya le desterraron por primera vez, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, él, bueno, le desterraron, pero siguió con sus maquinaciones políticas y siguió intentando ver dónde meter su pezuña política, ¿no? En los asuntos del Ática. Luego la segunda tiranía ya es la que afianzó los privilegios de los almeónidas y los paralios. Y bueno, esto ya se prometieron concesiones que Pisístrato no llegó a cumplir. Entonces, claro, esto pues lógicamente pues, hizo que la gente no le quisiera en el poder y precipitó su propia caída, ¿no? Entonces, y esta vez no le dio tiempo a que le desterrasen porque se fue él voluntariamente. O sea, sé que a ver si lo he entendido bien, ¿no? Corrígeme si me equivoco.
O sea, se ve que esta vez vino invitado de la mano de los Almeónidas a cambio de concederles privilegios, pero se ve que, como se suele decir en español, donde Diego, y donde dije Diego, me he trabado, y no cumplió, y antes de correrse la sangre, pues decidió exiliarse. ¿Es correcto? Sí, sí, Esa es eso la es. idea. Claro, pues los traicionó y antes de que fuesen a buscarle, pues dijo, yo me voy. Bueno, sí que es verdad que esta segunda vez que se fue, pues el exilio tuvo unas consecuencias bastante más importantes que el primero, porque aquí fue cuando empezó a adquirir los medios económicos y militares y también consiguió aliados para su causa, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, fue cuando fundó la colonia de Raigelos en la península de Calcidia, y a partir de aquí fue adquiriendo posesiones en minas de oro, en Tracia sobre todo, y ya en el último año de su exilio fue a establecerse en Eretria, y aquí en Eretria fue donde ya empezó a reclutar las tropas mercenarias, claro, y también hizo pues pactos muy importantes con los nobles de la propia Eretria, con nobles de Tebas, con nobles de Argos, estamos hablando de ciudades también bastante importantes y poderosas, y con nobles de Eubea. Entonces, pues todas estas relaciones con todas estas ciudades de la Grecia continental, pues ya fueron relaciones que Pisístrato mantuvo durante todo su gobierno en Atenas. Porque, claro, a él le venía muy bien, ¿no? Porque como luego marchó, luego fue directamente a su contra, no, fue directamente a su pueblo donde había salido él, ¿no? A la Diacría que me he mencionado antes, porque allí era donde más seguidores tenía, lógicamente. Y aquí reuniendo el mayor número de partidarios que pudo, pues allí ya cogió la llamada Plaza de Maratón y luego alcanzó la victoria definitiva en esta tierra junto al santuario de Atenas que tenían allí, que estaba entre el Pentélico y el Himeto. Sí, el Y santuario, sí creo recordar que era de Atenas, de Palene. de Palenes, sí, eso es. Y es importante mencionar todo esto porque aquí fue donde comenzaba su tercera y definitiva tiranía, que esta sí fue la que tiene una gran importancia en la historia de Atenas. Por fin lo ha conseguido. Sí, en este momento ya sí. Vamos, o Y sea, que la sigue. que la sigue la consigue, nunca mejor dicho. Aquí se puede Sí, decir que este señor se exilió y en ese exilio pues se dedicó a recabar apoyos en diferentes ciudades, a conseguir posesiones que le financiarían la campaña, el ejército y pudo reclutar un ejército de mercenarios con el que definitivamente pues se implantó en la ciudad de Atenas. Curioso. ¿Cuánto más? sí, para resumir este punto, pues nada, se puede decir que eso, que aprovechó la tercera expulsión, el tercer destierro para hacerse fuerte, ya por fin. Ujú. Ahora podríamos entrar un Entonces, poquito en su política, ¿verdad? sí, podemos ¿Te hablar del parece? gobierno de Pisístrato. Cuéntame, a ver cómo se las montó este Maquiavelo de la Pues, Edad Antigua. pues lo primero que siempre se dice, ¿no? en libros antiguos, que Pisístrato parecía más un buen ciudadano que un tirano. Entonces ya estamos frente a un hombre, no sé si comedido, ¿no? Pero quizás sí sutil. Porque él, ¿qué era lo que hacía? Pues él favorecía a los pobres, vamos a decir, ¿no? Porque eran sus más fervientes partidarios. Y claro, él lo que quería era desarrollar la economía del Ática. Y su gran preocupación era mantener la paz y las buenas relaciones con el exterior. Que esto está muy bien pensado, porque claro, si tú tienes la paz en tu tierra y tienes relaciones con el exterior, joder, tienes el comercio asegurado, tienes la prosperidad asegurada también. Y si encima son los pobres los que te están apoyando, que normalmente son mayoría, pues lo tienes todo muy bien hilado, tío. Ujú. Entonces, ¿qué hizo en la época de su gobierno? Pues hizo que Atenas se convirtiera en una de las grandes metrópolis de Grecia gracias a su gestión gubernamental, tanto en política interior como exterior.
lo que estamos hablando, tanto comercio como las buenas relaciones, es que esto lo hizo muy bien. ¿Qué hizo en la propia Atenas? Pues siendo ya dueño y señor de Atenas, ¿no? Lo que hizo, pues al contrario de lo que nos pueda parecer, no tuvo represalias contra sus enemigos, no muy grandes, al menos, ¿no? Pues sí que es verdad que cogió como rehenes a los hijos de sus principales adversarios y les confiscó tierras y propiedades o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, hubo algunos de sus adversarios, como los almeónidas, por ejemplo, que prefirieron abandonar Atenas y marcharse al exilio, ¿sabes? Entonces dijeron, pues en vez de que nos tomen como rehenes a los hijos y nos confisquen las tierras, pues mira, nos vamos. Sí, eso es lo que se suele decir, una retirada a tiempo es una victoria. Sí, No querían eso es. líos, ¿eh? Como conocemos en español. No queremos líos. No, claro, pero ya están saliendo aquí los almeónidas otra vez y tengámoslo en cuenta, porque va a ser un punto muy importante esta familia, ¿vale? Luego otras familias distintas a los almeónidas pues decidieron establecerse en la isla de Naxos, que en este momento gobernaba un tal Ligadamis, que era un aliado incondicional de Atenas. Entonces, no vivían bien en Atenas, pero no nos vamos muy lejos. Y bueno, siguen bajo el mismo ratio de influencia, pero quizá un poco más liberados, ¿no? Lo que hizo Pisístrato muy bien también, bajo mi punto de vista, porque redujo los privilegios a los aristócratas. Entonces aquí también se congraciaba con el pueblo, con el demos, ¿no? Tengamos en cuenta la palabra demos, porque luego democracia, ¿no? Demos pueblo, kratos poder, poder del pueblo. Entonces, pues una gran parte de la nobleza no buscó grandes represalias contra Pisístrato y algunas de las familias más poderosas, como los Simónidas, llegaron incluso a tener acuerdos con él y participaron en sus decisiones políticas, y muchos de estos nobles ocuparon el arcontado mientras Pisístrato y sus hijos ejercían la tiranía. O sea que es que se iba haciendo amigos por todos lados, ¿no? Luego también, como hemos dicho antes, es muy importante decir que Pisístrato respetó las instituciones y la legislación establecida, aunque sí que es verdad que las magistraturas y los cargos públicos, bueno, pues fueron ocupados por sus partidarios, incluso por él mismo. Porque claro, no es tonto tampoco, se está levantando en el poder, pues ¿a quién voy a poner en el poder? Pues a los que me siguen. No voy a poner a, yo que sé, a Cleómenes, ¿no? Ahí de Arconte. Pues iba a tener un problema entonces. Básicamente lo que hizo fue, entre comillas, no es nada peyorativo, sería colonizar las instituciones para tenerlas atadas y bien atadas. Sí, exactamente. Sí, se las aseguró en su propio poder. ¿Pero qué hizo con todo esto? Bueno, pues lo que hizo fue que logró un cierto equilibrio social y ya preparó pues las condiciones necesarias para que Clístenes, pues bueno, se plantease elaborar una nueva reforma hacia la democracia. Por eso decimos que no todo el mundo está de acuerdo con Pisístrato, ¿eh? Porque esto que estamos hablando, joder, sí, está muy guay y tal, pero bueno, vamos a seguir. Sí, bueno, pudo conseguir el orden y la paz social, en cierta manera. Por lo menos el orden político lo tenía atado y bien atado. Sí. A ver. Luego, en el aspecto económico, por ejemplo, sí que es verdad que dirigió pues gran parte de su atención al tema de la agricultura y a las condiciones del campesinado. Y esta gente se benefició mucho de la distribución que se hizo de las tierras que fueron confiscadas a la aristocracia, ¿no? Pues esta aristocracia, recordemos, o si no lo hemos dicho antes, digámoslo ahora, que a la aristocracia pues no le gustaba Pisístrato. ¿Por qué? Pues porque les había quitado un montón de... No me sale la palabra. Recursos, poder, privilegios. Sí, privilegios, eso, no me salía, gracias. Entonces, pues no le gustaba, ¿no? ¿Y qué hizo con estas tierras? Pues se las dio, como estamos hablando, a la gente humilde, a los agricultores, lo que hizo que los agricultores, pues claro, le adorasen. Y además, como
Y también, aparte de esto, lo que hizo fue que el propio Pisístrato otorgó préstamos a los agricultores. Entonces, esto también les permitía mejorar sus tierras y sus sistemas de cultivo y vivir mucho mejor. Entonces, claro, esto es lo que es la política agraria de los Pisístratidas. Lo que hizo fue que mejoró mucho las condiciones de la vida rural y la producción de la agricultura en todo el Ática. Entonces, esto también consiguió sustituir un poco las cosechas de cereal por las de viñedos y por olivares. Que, joder, ¿por qué es famosa Grecia, sobre todo Atenas, por los olivos, ¿no? El olivo de Atenea, joder, el aceite, tío. Vale, El aceite mediterráneo. ya lo voy entendiendo. O sea, que él lo que hizo fue sustituir una producción de cereal, que la tierra del Ática no es buena para eso, y decidió centrarse en viñedos y olivares, y con su venta en el comercio, el beneficio pues era reinvertido pues para comprar ese trigo, que lo comprarían pues en segundos y en terceros puertos, ¿no? Que lo comprarían de Eso fuera. es algo que en vez de cultivar solo para comer nosotros, Ujú. cultivar para nosotros y para poder vender los excedentes. Sí, bueno, Entonces, te más da que los vida, excedentes, sería un poco lo que sería abandonar un modelo que a ellos no les daba beneficios, como era el tema del cereal, que para producir poco, mejor centrarnos en viñedos y olivares, que nos dan muchísima más ganancia, y con esa ganancia podemos comprarlo podemos importarlo de fuera, ¿no? Nos sale mucho más claro, barato y rentable pues importarlo de terceros lugares, como sería, creo que eran del sur de Ucrania, las tierras estas tan productivas que tienen para el cereal. Creo que esto era el granero de Atenas, y siguió así durante muchísimos años. Mm. Ujú. De hecho, fue el propio Pisístrato el que introdujo a Atenas como decíamos, en la industria del comercio en el Mediterráneo. Sí, porque hasta ese momento Atenas era una ciudad-estado del montón, y además no era de las más bollantes precisamente. No, no, para nada, para nada. Por eso fue Pisístrato. ¿Y cómo hizo esto? Pues tirando de una de las cosas que hizo Solón, ¿no? Que fue con lo de la reforma monetaria, acuñando él las propias monedas. Y entonces fue a partir de este momento en el que la moneda ateniense llevaría los distintivos de la diosa Atenea, que era la patrona de la ciudad, ¿no? Incluso a día de hoy lo sigue siendo, y su símbolo, el mochuelo. No la lechuza ni el búho, el mochuelo. Mochuelo. También lo que hizo fue pues, que desarrolló mucho la industria y la manufactura, potenciando sobre todo la producción de cerámica. Entonces lo que Legendaria. hizo, Legendaria lo, la cerámica del Ática. sí, entonces, yo no es que sea un gran experto en cerámica, pero sí. La de Talavera tampoco está mal. Sí, me han dicho que es buena. Sí. ¿Qué vamos a decir, no? Bueno, entonces lo que hizo Pisístrato para este tema del comercio fue pues, que creó una fuerza naval. La primera fuerza naval de Atenas, que no es una fuerza guerrera como tal, sino una flota de comercio, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, pues la hizo Pisístrato. Y todavía era, bueno, pues era un número reducido de barcos en este momento, pero era suficiente para lograr las ansias de expansión que tenía Atenas en este momento, abriéndose paso al futuro, ¿no? En el tema del comercio. ¿Vale? Como curiosidad podemos decir que, bueno, que los barcos los construyó Naucrarías. Que Sí, las también, asociaciones y estas demarcaciones que instauraron, creo en programas anteriores lo nombramos. Las demarcaciones en las que dividió la región del Ática, y cada una pues tenía el encargo de proporcionar un barco de guerra a la ciudad, que en este caso, corríjame si me equivoco, creo que eran 48, ¿no? Las que le solicitaron. sí, 48 ya equipadas con todo lo que necesitaban. Ujú, con sus remeros y todo. Sí. Ujú. Entonces, pues lo que se consiguió con esto fue que, bueno, ya se empezaron a abrir y se empezaron a consolidar vías comerciales, utilizando las vías comerciales que ya habían utilizado los eginetas y los megáricos. Aprovecharon estas rutas y, bueno, se abrieron paso a un nuevo comercio. También se aseguraron las posiciones clave en la ruta
de los estrechos y mandó a Milcíades el antiguo, ¿no? El antiguo, no el viejo, como diríais ya los romanos, ¿no? Le mandó a Milcíades el antiguo, le mandó a tiranizar el Quersoneso Tracio. Entonces aquí ya vemos cómo va expandiéndose, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto de conseguir aprovisionarse de cereal a través de los mercados marítimos y del área del Ponto, pues consiguieron abastecer a la población a cambio de comerciar con productos del Ática. Lo que hemos hablado antes, lo que hemos comentado, ¿no? Intercambiar el aceite y el vino del Ática, mucho más rentable y productivo, a cambio de cereal comprado pues en el norte de Italia o en el sur de lo que sería la actual Ucrania. Pues no está mal, ¿eh? Y todavía nos queda, por lo visto. Sí, hizo un montón de cosas, ya te digo. Es que también se metió la religión, ¿no? Sí, claro. De hecho, hacía ostentación pública de lo religioso que era. Sí, y le cuidaba mucho de las festividades y los cultos religiosos claro, que todo esto también beneficiaba a su gobierno, ¿no? Lo que hizo fue que potenció aún más el culto a Atenea Poliada, que era y es la protectora de la ciudad y que simboliza la unidad de Atenas. Y para esto lo que hizo fue utilizar la fiesta de las Panateneas, que si no sabemos lo que es, tengo yo ciertas publicaciones en las que explico las fiestas más importantes de Atenas. Ahí podemos ver un pequeño resumen. Recuérdanos, por favor, dónde podemos ver estas publicaciones, en qué redes sociales. En Instagram, Historia con J. Pues ya sabéis. Tengo una serie de reels en las que lo explico todo. Una vez acabado el programa, Historia con J, el Instagram. Entonces decíamos que para potenciar este culto a Atenea, lo que hizo fue utilizar las fiestas de las Panateneas como la primera fiesta nacional de la polis, dándoles auge y riqueza y fascinación y fama. Pompa, mucha pompa. Sí, eso. Una palabra. La segunda divinidad a la que más se favoreció en este momento fue Dioniso. Anda. Que lógicamente era la divinidad propia del campesinado, ¿no? Entonces, lo que hicieron con Dioniso y con el campesinado fue que se estableció la festividad de las grandes dionisíacas, ¿no? Que esto, después de las que eran de las dedicadas a Atenea, perdón, estas eran las más importantes de la ciudad. Claro, tiene sentido, ¿no? Si lo piensas. Primero, la patrona de la ciudad. Después, los campesinos que nos dan de comer. O sea, si es que no era nada tonto, Pisístrato, macho. Bueno, y los borrachos estarían contentos, ¿no? Ya que Baco iba a decir, ya que Dionisos era el dios del vino. Ese, claro, sí, te iba a decir Baco, pero Baco es romano, ¿no? Sí, nos hemos romanizado demasiado a veces. Hoy tenemos que pensar en griego. Sí, sí, bueno, a mí también me patina a veces la neurona, te lo creas o no. Pues a ver, ¿en qué consiste? Sí, ¿Perdón? No, dime tú, por favor. No, nada, que estaba ahora intrigado de cómo eran estas festividades. Pues era justo lo que te iba a comentar, que sí, que los borrachos debían estar bastante contentos, porque sí, había competiciones musicales, había batallas de bandas, había en esta época ya, ¿has visto? Había representaciones dramáticas que seguramente fuesen el origen de la comedia y la tragedia griega. Entonces sí, se montaron unas fiestas bastante chulas, ¿no? También Pisístrato lo que hizo muy bien fue que protegió mucho el culto a las diosas Deméter y Perséfone y construyó una sala para los iniciados a estas diosas llamada Telesterión. ¿Vale? El nombre un poco como dato curioso y ya está. Y esto lo que hizo fue que aseguró la consagración y el reconocimiento oficial a los misterios de Deméter y Perséfone. En el culto luego a otras divinidades, por ejemplo, pues aquí ya sí que se empiezan a ver los intereses particulares de Pisístrato, ¿no? Como por ejemplo introdujo el culto a Artemis Brauronia, que aquí era de donde era natural Pisístrato,
o también la veneración a los héroes Codros, Neleo y Basilea, que eran presuntamente, supuestamente ancestros de la dinastía Pisístrátida. También con fines políticos empezó a explotar creencias religiosas como las dedicadas a Apolo Patro, que era el dios patrio de los jonios, y también empezó a introducir en este momento un poco más seriamente, por así decirlo, a la ciudad de Atenas, a Gran Zeus, que bueno, como todos sabemos es el rey de los dioses olímpicos, Hombre, ¿no? Zeus no puede faltar en esta coctelera. Es Claro. el que manda. Entonces, bueno, pues un poco así con toda esta mezcla de gran religión, lo que hizo fue que reivindicó para la ciudad de Atenas la hegemonía sobre el santuario de Delos. ¿Y qué pasaba con todo esto? Pues que relacionando a los héroes Erecteo y Teseo, pues así, hombre, aprovechándose de estas figuras, logró el protectorado de la isla, ¿no? Y luego más adelante sería un lugar santo y ojo donde no se podría nacer ni morir. Hombre, no le vas a quitar el protagonismo a la diosa, ¿no? Imagina cómo sería, me estoy muriendo, pues toma esta barcaza, ¿sabes? Te pegan la patada y mueres ahí en medio del Y mar a te la deriva. tira. Ah, Sí, sí, técnicamente no ha sí. muerto en la isla. Curioso, Efectivamente, ahí curioso cuento más. en tierra de nadie, ¿no? Claro, yo me he preguntado si realmente sería así, ¿no? Hombre, que sería lo más plausible, exagerado, pero si está prohibido morir en la isla, algo deberían de hacer. Sí, Un no sé, sistema. lo tirarían al mar, como tú dices, no lo sé, no tengo ni idea. Yo qué sé, esta gente era muy rara, tío. O sea, yo los quiero mucho, pero eran muy raros. Cosas de griegos. Total, sí, sí. Bueno, también otra cosa que hicieron muy bien Pisístrato y sus hijos, bueno, pues fueron muy generosos con su ciudad y realizaron grandes obras que embellecieron Atenas, ¿no? Entonces, ¿con esto qué era lo que buscaban? Pues con esto buscaban prestigio. Pero, aparte del prestigio, también conseguían darle trabajo a los jornaleros. Entonces los jornaleros pues estaban tan contentos. Y de esta forma transformaron a Atenas de una pequeña aldea agrícola a una ciudad totalmente renovada urbanística y económicamente, ¿no? Se puede decir que Atenas conoció con la tiranía su primer progreso arquitectónico porque se construyeron grandes obras públicas, como la fuente de Cali-Roe, por ejemplo, que no es muy conocida, pero sí que fue de las primeras obras importantes con las que contó Atenas, ¿no? También se hicieron canalizaciones, se hicieron desagües, se restauraron y se construyeron murallas en la ciudad y las obras del Ágora, sobre todo, teniendo en cuenta que fue Pisístrato el que construyó el primer teatro de Atenas. Ujú. Entonces, bueno, este gran impulso arquitectónico que se hizo se dirigió sobre todo hacia los templos y los recintos sagrados, ¿no? La Acrópolis, en este caso, fue la que más beneficios, la gran beneficiada, ¿no? Por así decirlo, ya que, bueno, en ella se construyeron pues, un montón de templos dedicados a todos los cultos de los que hemos hablado antes. Luego Pisístrato, ¿qué hizo? Llamó a un montón de artistas jonios que también pues, colaboraron en el embellecimiento de Atenas. Se construyó un templo nuevo para Atenas, joder, con Atenas, no sé qué me pasa. Atenea, se Bueno, construyó un Atena también es correcto. Sí, bueno, pero y se construyó el templo, el Hecatompedón, para Atenea, que supongo que nos suena a todos, que se construyó junto al Erecteion, que este fue el primer Partenón que destruyeron los persas en las guerras médicas en el Anda. año 480, antes de la era común. Claro, y el que está en pie a día de hoy lo construyó Fidias. Si no, El de Pericles, el Partenón que nosotros sí, conocemos de Pericles. Sí, Fidias correcto, fue el que hizo la estatua. eso es. Además de estos, bueno, también se dedicó un pequeño templo a Atenea Nike y a Atenea Ergane, que era la Atenea Nike es Atenea como un poco más militar, ¿no? Porque es la Atenea de la victoria, Sí, ¿no? Nike en Nike griego, significa victoria, exacto. entonces algo así, ¿no? Y Atenea Ergane, que era la protectora de los artesanos.
También a la tiranía lo que se le atribuye, por ejemplo, es la construcción del santuario dedicado a Dionisos Eleuteros, que era el Dioniso Libertador, que este estaba al suroeste de la Acrópolis y formaba parte de los propíleos. En el Ágora también se construyeron templos y recintos sagrados que fueron dedicados a los cultos comunes, a los cultos de la gente del pueblo, ¿no? Del populacho. Aquí fue donde se levantó el altar de los 12 dioses, que estaba dedicado a Apolo Patro, y se inició también la construcción del famoso templo del Zeus olímpico. ¿Sabes el que te digo? Del Sí, Zeus este inmenso. estaba pensando, perdóname, que estaba el altar de los 12 dioses y después estaba el altar dedicado a Apolo Patro. Sí. Sí, vale, vale. Y después el que tú me dices, el Zeus Olímpico, que son las 4 columnas esas que mal quedan ahí, ¿no? Que estuvo un montón de tiempo sin construirse. Sí, que tuvo que ser majestuoso. Totalmente. Tuvo que ser una maravilla eso. Digo que Vamos, hay mal, es, reconstrucciones, pero es que digo que mal quedan porque son simplemente, no sé si son 3 o 4 columnas que quedan de las que tenía, que eran un montón, que se mantienen ahí imponentes, porque es una lástima porque el aspecto, como tú bien dices, debía ser la panacea. sí, no sé si a lo mejor luego puedes buscar alguna imagen para que la cuelgues en YouTube. Claro, en el podcast la vais a tener que buscar en Google porque lógicamente no se pueden poner fotos, pero en serio, buscarla porque merece mucho la pena, aunque sean reconstrucciones, pero es una pasada. Y bueno, entonces, continuando un poco por el tercio en el que nos encontramos, podemos decir que los tiranos, los Pisístrátidas, sobre todo Pisístrato y su hijo Hiparco, protegieron la literatura, trayendo a la corte de Atenas a poetas y literatos. También entonces, bueno, pues con todo esto, los tiranos se rodearon de una corte de artistas que se dedicaban a ensalzar su magnificencia y su esplendor, ¿no? Pero claro, a la misma vez, pues estaban convirtiendo a Atenas en una ciudad embellecida que ya estaba dando sus primeros pasos para convertirse en la gran metrópolis cultural del Mediterráneo. Entonces, todo esto, claro, le venía a él muy bien, pero es que también le venía muy bien a la ciudad. Ujú. No, porque al fin y al cabo su nombre se asociaba al de la ciudad, ¿no? O sea, decir Claro, que si a efectivamente. Pisístrato le iba bien, es que a la ciudad le iba bien. Claro, y si a la ciudad le va bien y yo me puedo aprovechar de ello en cierto modo, joder, ¿por qué no? ¿No? Yo qué sé, yo lo haría, tío. A lo mejor Bueno, llámame corrupto. por lo menos miro por lo demás, ¿no? Efectivamente. Esto de cara a sus ciudadanos, pero de cara al exterior, ¿cómo se organizaba la Bueno, base pues de su de política? cara al exterior también, porque bueno, como los Pisistrátidas eran bastante famosos, pues se cuidaron mucho de su imagen en la política exterior, ¿no? Pues a ellos lo que les interesaba sobre todo era una política de paz y de buenas relaciones comerciales. ¿Por qué? Pues por el desarrollo comercial y económico de la ciudad y por la necesidad de afianzarse ellos en un poder que en realidad habían tomado ilegalmente, porque se habían hecho con el poder de una forma, pues por la fuerza, ¿no? Pero bueno, lo que hizo Pisístrato en su segundo exilio, como habíamos dicho antes, pues fue que empezó a establecer importantes relaciones las que le sirvieron para alcanzar el poder y que se continuaron y se continuaron extendiendo a lo largo de todo su gobierno. Pisístrato alzó la política del Estado, lo que habían sido pactos de carácter privado y personal, los llevó a la política de Estado. Me he explicado mejor, ¿no? De lo que lo iba a haber hecho. Sí, quizás lo que tú te refieres es que ya no era un tratado entre las instituciones de una ciudad con otra, simplemente sus tratos personales con los gobernantes de las otras ciudades, pues es lo que él convertía en política exterior. Claro, se aprovechaba de los tratos que había hecho en tratos personales, como si tú y yo Sí, hacemos un trato. Yo subo al poder y yo me aprovecho del trato que hemos hecho para que también beneficie a mi ciudad. sí, eso también se puede sumar. Claro, Ujú. también, joder, es un poco aprovechado, pero es también un poco genio, ¿no? No sé, porque Atenas,
se estaba beneficiando de un panorama internacional muy, muy favorable. Entonces, por ejemplo, cuando el rey asirio Sennacherib tomó Tiro, pues los fenicios empezaron a debilitar y el temor en el Egeo pues empezó a crecer ante la amenaza persa. Y todo esto, por lo que hizo fue que facilitó la fuerza ateniense en el Mediterráneo oriental, ¿no? Entonces los atenienses empezaron a hacer fuertes ante las debilidades de estos pueblos y ante el miedo, porque Atenas se dedicó a hacer alianzas en el Egeo y en el Helesponto y estableció vínculos con las cortes de Lidia y Macedonia. Entonces, pues esta política, aparte de generar buenas relaciones con estos pueblos y ayudar a Atenas con su expansión mercantil, también les daba dinero para formar una milicia y para defender y para construir barcos. Entonces, pues todo esto a los Pisístratidas le venía muy bien. Hablando de los Pisístratidas porque es de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Pero para la ciudad también fue muy importante, porque como todos sabemos ya a estas alturas, yo creo, la primera potencia naval del mundo en este momento, bueno, en este momento todavía no, pero acabarían siendo los atenienses. Sí, se podían dar la mano con los cartagineses también. Uf, es que eso, claro, es que Son palabras mayores, ¿eh? efectivamente, sí, sí, sí. Fenicios, cartagineses, atenienses, es que, joder, eso son la creme del mar, ¿no? No sé. Mm. Bueno, en este punto también lo que hizo Pisístrato fue que empezó a establecer amistad con ciudades de tu querido Peloponeso. Hombre, ya tardaban en salir. Bueno, pero aquí nos vamos a Argos, Ah, ¿no? menos mal. Sí, no nos vamos a la tierra de los farsantes. No, de los inflados por el marketing, quizás. Bastante a lo mejor queda feo, ¿no? Pero igual Sí, sobreinflados. es farsante. Pero sí, bueno, claro, entonces ten en cuenta que de Argos era originaria la segunda mujer de Pisístrato. Y ella fue la que le ayudó en su segundo exilio. Aunque efectivamente, mira, una cosa buena que tenían los espartanos era que eran hostiles a los gobiernos tiránicos, ¿no? Y los espartanos fueron uno de los que dieron asilo a los almeónidas. No sé. Bueno, positivo dependiendo. Pues si la tiranía era del bueno de Pisístrato, entonces tampoco era tan positivo. Bueno, Sentimientos encontrados, vamos a dejarlo ahí, ¿no? es que claro, aquí lo estaba haciendo muy bien, pero el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Qué gran verdad. Ahora vamos a llegar a un punto en el que nos damos cuenta de que Pisístrato no puede durar para siempre. Y claro, a rey muerto, rey puesto, aunque no sea rey. Lo subrayamos porque enseguida se aferran a eso. ¿Cómo acaba este hombre? Bueno, pues Pisístrato se murió de una enfermedad, no sé cuál, entre los años 528 y 527 antes de la era común siempre. Y bueno, aquí ya fueron sus hijos los que tomaron el gobierno de Atenas, ¿no? Pisístrato tenía 4 hijos, pero bueno, 2 de ellos, que eran Niofón y Tésalos, eran ilegítimos y además demasiado jóvenes. Así que el gobierno de Atenas pues cayó en manos de los 2 mayores, que eran Hipías e Hiparco. Aquí es donde ya se empieza a oscurecer todo un poco, porque no eran tan magnánimos, por así decirlo, como Pisístrato, ¿no? Pero bueno, Hipías era el hermano mayor y fue el que en realidad ascendió al poder, pero Hiparco se rodeó de una gran corte de gente y era el que tenía los grandes privilegios en el gobierno de la ciudad. Al parecer, Hipías, pues bueno, intentó gobernar con el ejemplo de su padre, ¿no? Con esa moderación. E incluso a algunos aristócratas les permitió volver del exilio. Lo que pasa es que, bueno, esta ciudad, Atenas, la cabra tira al monte, ¿no?
Entonces Atenas siempre quiso volver a una política normal, ¿no? Una política que no... En esto siempre a Roma le pasa un poco igual, ¿no? Que no le gusta que el poder estuviese en manos de uno solo. Entonces, bueno, en estos momentos Tebas se había convertido en enemiga de Atenas porque, claro, Atenas había impedido a Platea a entrar en... A ver, lo voy a explicar bien porque hay veces que me lío. Tebas se había hecho enemiga de Atenas porque Atenas había impedido a Platea... Ah, sí, ya No, me acuerdo de este episodio, la de entrar en la Liga Beocia. Claro, porque sí, Platea está en Beocia. Y claro, eso de que Atenas se mete ahí de lleno en los asuntos internos de las ciudades de esta región, pues creo que a Tebas como ciudad dominante no le no le haría gustó. mucha gracia. Pero bueno, vemos que Tebas tampoco va a ser la única ciudad que muestra antipatía por la pujante Atenas. No, porque ya te digo, en este momento ya cuando Pisístrato muere, todo se empieza a venir un poco abajo. De hecho, Corinto y Mégara ya empezaron también a mostrar hostilidad hacia Atenas y ya estaban pinchando a Esparta para que fuese a deponer a los tiranos, ¿no? En este momento los almeónidas estaban en Delfos, ¿no? Que ya eran los hijos de Megacles y estaban dirigidos por Clístenes, lo que habíamos dicho antes de no confundir con Clístenes de Sición, es un Clístenes distinto. Y Clístenes había ya conseguido el apoyo de la clase sacerdotal y, por tanto, del oráculo de Delfos para volver a Atenas. Entonces, ¿esto qué significa? Pues esto significa que ya estaba prácticamente asegurada la ayuda espartana para abolir la tiranía. Porque recordemos que los almeónidas eran bastante amigos de los espartanos. Entonces, si Clístenes Almeónida dice voy, Esparta dice, pues bueno, pues te tendremos que ayudar, ¿no? Entonces, en este momento, en el Asia Menor y en el Mar Egeo, Persia ya empezaba a dominar las ciudades griegas y a controlar los accesos al Mar Negro. Todo esto lo que hacía era que se perdiesen bastante buenos aliados y el comercio se dificultase, ¿no? Y entonces se hacía más difícil también conseguir los cereales del Ponto y bueno, se causaron pérdidas de metales y las riquezas del Quersoneso Tracio, que eran piezas fundamentales en la Atenas de Pisístrato. Y podemos decir que es la mina de materias primas, de metales Sí, para Atenas. entonces, bueno, claro, entonces ya aquí dentro de la propia Atenas, pues ya empezaba a haber hostilidad entre los propios ciudadanos frente al régimen tiránico, ¿no? Entonces ya empezaban, cuando las cosas empiezan a ir mal, siempre se busca cortarle la cabeza a alguien. En este caso, estaban los Pisistrátidas, pues era la cabeza de los Pisistrátidas las que se pedían, ¿no? Las que se van a llevar los palos. Claro, efectivamente. De hecho, en el año 514 antes de la era común, en la festividad de las Panateneas que habíamos mencionado antes, ya Hipías y Parco sufrieron la primera conspiración. Y aquí estaban dos figuras muy importantes, que fueron las que llevaron la voz cantante en este atentado, que se llamaban Harmodio y Aristogitón. Y consiguieron asesinar a Hiparco, ni más ni menos. Aquí, bueno, Tucídides aquí dice que no se trata de que se trataba de una venganza personal contra Hiparco porque había humillado a la hermana de Harmodio, ¿no? Pero bueno, eso ya no sé buscarlo, bueno, es Eso ya queda la entre hermana ellos. se había enamorado, tal, bueno, movidas en las que no vamos a entrar a trapo ahora. Entonces, lo que hizo Hipías al reaccionar tras el asesinato de su hermano, pues ¿qué hizo? Fue pues endurecer su política. Ya recelaba de todos los contactos exteriores, afianzó su autoridad pasando a un régimen represivo.
Entonces aquí ya mal, porque persiguió a los sospechosos, ¿no? Ya desarmó a todo el pueblo, ya nadie podía tener armas, reforzó su guardia personal, se recluyó en su fortaleza del Pireo, ¿no? Que la fortaleció y claro, pues entonces los atenienses en este punto empezaron a ver la tiranía como un gobierno violento. Entonces, claro, esto aceleró su caída al 1000%, vaya. Y ya entre los años 513 y 514, al revés, 514 y 513 antes de la era común, ya los almeónidas intentaron entrar en Atenas. Claro, esta primera vez fueron rechazados por Hipías, que los venció y murieron muchísimos aristócratas en este momento. Pero Hipías ya no pudo contener un segundo ataque, que fue liderado por Cleómenes de Esparta, ¿no? Incitado otra vez por los almeónidas y por las ciudades enemigas de Atenas. Entonces lo que hizo fue que asedió la Acrópolis y obligó al tirano, pues le obligó a marcharse al exilio para nunca más volver a Atenas. Y aquí yo Luego, creo que también entraría a jugar mucho el oro al santuario de Delfos claro, para que las previsiones no es la palabra, para que los oráculos, ¿no? Pues hablasen muy en favor de una intervención militar en Atenas por parte de los espartanos. Y como me han dicho que los claro. espartanos no son supersticiosos, pues No, no, para no nada, tiene para nada que ver, nada. ¿verdad? Eso. Solamente que los espartanos no hacían nada sin la aprobación del oráculo. Hasta ese punto nada más. Entonces, bueno, pues nada, después de echar a Hipías del gobierno y de echarle de Atenas para siempre, Clístenes, el almeónida, bueno, pues volvió a evitar que se estableciese de nuevo un gobierno oligárquico, ¿no? Que era lo que exigía Esparta, ¿no? Porque querían poner a Atenas bajo la vigilancia de la Liga del Peloponeso. Y Hombre, Clístenes, claro, hombre, cada cual, ¿eh? claro, Eso barrer es para decir, casa. cada uno arriba al ascua a su sardina. Y Clístenes dijo que no, que ni hablar del peluquín. Así que llegó Clístenes y, bueno, como el pueblo le ayudó, implantó una constitución democrática, pero esto supuso pues más desórdenes y más luchas en el Ática. Y yo creo que este podría ser el final de este episodio y nos puede servir como inicio para la futura entrega que sería, ¿no?, la introducción o el establecimiento de la democracia. Más que democracia en este momento pues, se conocía como isonomía, la igualdad de derechos políticos. Sobre todo los derechos se entienden como la participación política por parte de todos los ciudadanos de la ciudad en función de sus posibilidades. Y que se montó una buena, permíteme hablar así, ¿no? Una buena tangana en Atenas, ardió Atenas, para implantar este régimen que como conocemos hoy en día como la democracia ateniense. ¿Qué Sí, opinas? bueno, todavía quedaba, para llegar a la democracia, Sí, esta sería pero la bueno, primera piedra, bueno, la primera piedra, la segunda, la tercera ya, después de las reformas de Solón, porque podríamos decir que las reformas de Solón, el paso de las reformas de Pisístrato y, y las de Clístenes, yo creo que eso ya le da la puntilla para entrar en lo que nosotros conocemos como la democracia ateniense. sí, pero claro, pero tú ten en cuenta que lo que nosotros conocemos como la democracia ateniense en pleno apogeo no llega hasta Pericles. Sí, bueno, lo que sería, ya estamos haciendo un poco de spoiler, la pentecontecia, ¿no? La democracia radical, ese periodo de 50 años que median entre las guerras médicas y las guerras del Peloponeso, en las que Atenas era casi casi la ama y señora de Grecia. Digo casi casi porque también estaban los espartanos que no estaban muy de acuerdo con esa afirmación. Bueno, estuviesen de acuerdo con lo que quisieran. Son espartanos. En Efectivamente. este canal no somos amigos de los espartanos. No, por lo menos yo no. Pruebas aparte, para hacer un pequeño epílogo de esta pedazo de entrega, ¿cómo podríamos valorar la tiranía de los Pisístratidas?
Me cuesta esto el griego. Bueno, pues como yo he dejado ver al principio, ¿no? A mí Pisístrato no es una figura que me pareciese mal del todo. Siempre lo he dicho, de hecho, en anteriores programas, cuando hemos ido avanzando el tema de la tiranía, yo siempre he dicho que Pisístrato es un personaje que había que estudiar, porque yo para mí, personalmente, si puedo hacer juicios de valor, y si no puedo, me da igual porque lo voy a hacer. A mí me gusta Pisístrato. Sin Pisístrato, Atenas no hubiese llegado a ser lo que fue. Porque sí que es verdad que se lo hizo muchas veces por interés propio, pero joder, también ayudó a crecer a la ciudad. De hecho, la mayor parte de los testimonios de la antigüedad que nos han llegado son favorables con las obras de la tiranía. Tucídides, Heródoto, Aristóteles han calificado a la tiranía ateniense como moderada y eficaz, y solo tras la muerte de Hiparco, la tiranía cambió a un régimen más represivo y autoritario. O sea, estamos, porque a Hipías se le fue la pinza, pero si no, no sé, durante 40 años que duró la tiranía ateniense, los pisístratidas llevaron a cabo una etapa evolutiva totalmente necesaria entre Solón y Clístenes. Lo que hemos comentado antes. Sí, sí, de hecho, la reforma soloniana se consolidó durante este gobierno y fue cuando se estableció un régimen central poderoso, que fue cuando se eliminó la fuerza de las grandes familias eupátridas. Y también fue cuando se ayudó al pequeño campesinado y fue cuando se arraigó a los hoplitas, ¿no? Pues no se ha mencionado la palabra hoplita, pero siempre hemos tenido la sombra de los ciudadanos soldados sobrevolando por encima de la charla. Y así lo que se conseguía era asegurar una poderosa clase media artesana y comerciante, lo que daba también un equilibrio social a la ciudad. Y también proporcionó a Atenas su propia identidad como ciudad-estado, unificando cultos, tradiciones, introduciéndolas en las potencias del Mediterráneo. O sea Totalmente. que si esto no está bien hecho para la ciudad, yo me retiro, tío. Me bajo de la vida. Sí, sí, ya te digo, no sé, ojalá a día de hoy hubiese tiranos así. Te lo digo en serio, ¿eh? Como Hipías no, porque era un zumba. Pero como Pisístrato y como Hiparco, Sí, bueno, ahí entraría también a jugar un poco lo que dicen los autores, ¿no? Porque también ahora no recuerdo cuál era la fuente que decía que el tema era un lío de faldas, ¿no? Que realmente el atentado contra Hipías era por un desagravio con un amante que le había quitado, no sé si Almodio o Aristogitón. sí, Y bueno, y lo de la hermana creo que también hacía referencia porque se burlaron de ella a la hora de que, claro, las doncellas de la nobleza pues eran elegidas para presidir las Panateneas, ¿no? Para ser la elegida, creo que era la que tenía que ponerle el velo sagrado a Atenea y tal, y le negaron ese privilegio en... sí, Corregidme si me equivoco porque no soy muy experto en este campo. Y claro, eso fue un desagravio que también sumaría, ¿no? Enseñaría a la caja de motivos por los que esta parte de la aristocracia no de acuerdo, en desafecto con el régimen, pues decidiera su eliminación y al final solo quedó en el atentado contra uno de los dos hermanos, el que no gobernaba y eso pues volvería pues loco y paranoico perdido. A ver, yo lo reconozco que a mí también me pasaría. Si atentan contra mi vida y fallan y veo que cae un hermano o alguien cercano a mí, digo, uy, es que ese podría haber sido yo. Yo también hubiese acabado un poco desquiciado, la verdad. También hay que entender el perfil psicológico, ¿no? Porque sí hay que entenderlo, pero que se le fue la olla, tío. O sea, se volvió loco y empezó a tomar represalias contra todo el pueblo. O sea, toma represalias contra quien las tengas que tomar. no sé, a ver, si al final la supervivencia te va con ello y no tienes medios, no tienes un CNI o una CIA para controlar eso, pues está Ya es complicadete. complicado, es complicado. Y bueno, las cosas fueron como tenían que ser. A lo mejor sin ese atentado no hubiesen seguido el paso natural que siguieron luego, ¿no? No lo sé. Al final lo único que podemos hablar es de lo que sucedió y no de lo que podría haber sucedido, ¿no? Eso nunca lo Sí, sabremos. Eso entra no es en el terreno de la especulación, lo que se conoce como la ucronía, ¿no? Y ironía, sí. sí, y al final, pues aquí comentamos lo que sucedió. Y bueno, gracias por haber puesto un poquito más de luz en este periodo histórico tan poco conocido, en la bruma de la historia arcaica de Grecia, porque todavía estamos en la época arcaica, en la base de lo que sería después.
nuestra querida Grecia. Y poco más que añadir. Nada, ha sido un placer volver a compartir este rato contigo. Y si me he trabado en alguna ocasión, creo que os habéis dado cuenta de la pasión con la que hablo de todo esto. Así que perdonadme si a veces mi cerebro va más rápido que mi boca. Nada que perdonar, solo faltaría, ya ves. Yo creo que ha estado bastante bien explicado y espero haber aportado yo también mi granito de arena para haber haber ordenado un poquito más la charla, que ya de por sí ya venía potente. Pues nada, Historia con J, seguirle en Instagram, donde tiene unos posts bastante interesantes, bueno, muy interesantes sobre lo que sería la historia de su queridísima Grecia y algún pequeño escarceo con Trajano que sé que te gusta. Sí, tengo varios escarceos con varias cosas, sí. Pero principalmente sé que ese es el que más te Sí, llama. Trajano para mí es el mejor entre iguales. Pues nada, queridos, ya sabéis, si os ha gustado este contenido, pues podéis seguir en todas nuestras redes sociales. La historia habla con Tito y J en Instagram y sobre todo en iVoox, que es donde se colgará este episodio. Bueno, y en la taberna de Castor y Polus, donde podréis ver la versión en vídeo, donde nos podréis ver las caras. Suscribiros, comentad, darle a like, campanita, y así no os perderéis ninguna de vuestras publicaciones, y compartir. Recordad que hace tiempo que lo digo, mucho compartir. Y ahora sí que nos despedimos con un... ¿Cómo era en griego? Siempre te lo pregunto, macho. Bueno, pues un saludo, Malaques. Malaques. Valete bene. Y a ti, Kirite, decirte que si te ha gustado este contenido, puedes apoyarlo dándole un buen like, suscribiéndote, compartiéndolo con tus amigos y dándole a la campanita para que no te pierdas ninguno de tus programas favoritos. Y ahora sí, con esto me despido con un buen valete, et gaudete, Kirites. ¡Hasta otra!